Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un par de zapatos a petición de Cris. Saludos, gracias por tu donativo. Espero que te gusten. Estos son zapatos para el cuerpo base de 40 centímetros. Espero que les guste. Se ven sencillitos, pero es que ella necesitaba que la suela de abajo fuera de otro color. Y tiene su chiste hacerlo. Espero que te gusten. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartan, que se suscriban y que le den a la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Iré subiendo más accesorios para ese muñeco de 40 centímetros y espero que les sirva. Si te quieres hacer miembro de mi canal es con $1 al mes. Al lado de mi nombre dice unirse y es para que te unas para ser miembro. O ya sea haciendo un donativo al lado de compartir, dice super gracias y ahí me haces un donativo por única vez. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buena tarde. Ahorita vamos a hacer los zapatos. Los zapatitos van a ir en color oscuro y el color claro es para la suela. Así me lo están pidiendo, entonces vamos a hacer los zapatos para un muñeco de 40 centímetros de tamaño, cuerpo base de 40 centímetros, perdónenme, ya lo dije todo mal. Para un cuerpo base de 40 centímetros, esta ropita, estos accesorios son para ese tipo de muñeco, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los zapatitos. Voy a hacer uno y después les enseño cómo hacerlo. Vamos a usar un gancho de 3 milímetros. No vamos a ocupar ningún otro accesorio. Ya si tú quieres ponerle agujetas o algo, eso es a tu gusto. Miren, bueno, si quieren empezamos juntos. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 5. Hacemos una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces
y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 8. Vamos a subir con una cadena y tejemos punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Recuerden, tomamos el punto completo. ¿Ok? Ok, ya llegué a la vuelta 12. En la vuelta 13 vamos a ver 9, 10, 11, 12. Ajá. En la vuelta 13 subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 14. Vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y me da un total de 30 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. Vuelta 15, que sería la última. Sería una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Así. Ya quedó. Y dije que nos quedaban 24 puntos bajos, ¿verdad? Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Ay, espérenme. Acá está. Y escondemos este hilito. ¿Ok? Así. Y entonces corto el excedente
Y vamos a tomar el otro color, el clarito. Vamos a hacer esto. Vean, tejo una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Entonces, ven las cadenas flotantes. Ahí empiezo. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y vamos a tejer 42 puntos bajos. ¿Ok? Y vean, tomé de la parte de arriba hacia abajo. Así clavamos el gancho. Ok, a ver. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Voy a rematar. Sí. Miren, puede quedar ya así. Pero, o bueno, si quieren dejarlo así, miren. Pero le podemos hacer la tapita de aquí abajo. Entonces, vamos a comenzar con la tapita y tejemos, como habíamos tejido de la vuelta 1 a la 7, así lo vamos a hacer. 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos dan 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y así repetimos hasta la vuelta 7, lo que hicimos al principio del zapatito. Y si quieren de una vez tejan la segunda base del zapato, del otro zapatito. Miren, al finalizar las 7 vueltas, vamos a dejar suficiente estambre para poder unir la base de este zapato a la orilla del zapato. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 1 a la 7, lo repetimos y dejamos suficiente estambre para unirlo al zapato. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y entonces voy a ponerle un poquito de relleno.
pero solamente un poquito. Y vamos a unir la suela con el zapato, espérenme, así. Entonces, tomo punto por punto. Así. Miren, paso por debajo de la cadena. De ambas. Y entonces vamos a hacerlo. Y ya casi terminamos el zapatito. Así. Entonces, lo termino de unir y regreso. Así. Ok, miren, ya quedó. Ya quedó el zapatito, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el otro. Y ya quedaron los zapatitos como los quería Cris. Gracias por tu donativo, Cris. Y ve, ya quedó el zapato, ¿ok? Entonces, tú en el cuerpo base puedes hacerle calcetines. O sea, en vez de ponerlo el piececito en color carne, lo vas a poner en color blanco, suponte, para que quede el calcetín. Pero pues si no, déjalo así porque el pantalón va a quedar al ras. Entonces, pues no tiene caso, ¿ok? Entonces, voy a tejer el otro zapatito y ya regresamos. Ok, miren, ya quedaron los zapatitos. Entonces, espero que te haya gustado, Cris. Gracias por tu donativo. Así me los pediste. Espero que te sirva. Y voy a seguir con el pantalón y me falta la gorra. ¿Ok? Espero que me regalen una manita arriba, un lindo comentario, que se animen a suscribirse y que le den, ay, perdón, a la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Y compartan con la gente que les guste tejer y hacer amigurumis. Sé que para muchas personas esto es muy sencillo, hacer zapatitos, ropita, pero en específico es una petición con donativo y entonces por eso los hice. Si quieres hacerte miembro de mi canal es con $1 al mes. Gracias a mis 9 miembros. Muchísimas gracias. Sin ustedes no podría comprar más material. Muchísimas gracias. Es por seguir apoyándome. ¿Y qué más? Creo que ya es todo. Espero que tengan una bonita tarde de domingo y nos vemos mañana. Bye.